Lucas capítulo 10, versículo 25. Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Cierre sus ojos, vamos a orar. Poderoso Dios, gracias Señor, gracias Padre. Maravilloso es tu nombre, Jesús. Padre, en tus manos, Señor, en tus manos ponemos, Padre, cada pensamiento, Señor, cada oído que va a escuchar tu palabra, Señor. En tus manos ponemos, Padre, gloria, cada familia, Padre. Cada uno de nosotros, Señor, que estamos dispuestos a escucharte, mi Dios. Que tu Espíritu Santo obre, Señor, en cada vida, mi Dios. Y que le sea revelada tu palabra. Alumbra el entendimiento, Señor. Que esta palabra, Señor, sea lámpara en el camino, Señor, de todo aquel que la escucha, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que esta palabra poderosa, Señor, quebrante el orgullo, quebrante la ignorancia, Señor. Que esta palabra poderosa, mi Dios de gloria, traiga conocimiento, Padre, a aquel que no tiene ninguno, mi Dios. Toma control, Padre, de las huestes espirituales en los lugares celestes, Señor. Toma control de todo espíritu de maldad, Señor. Toma control, poderoso Dios, y que tu palabra fluya con toda libertad, Señor. Que muchos sean liberados, Señor. Que muchos, Padre, sean fortalecidos, Señor. En el nombre de Jesús. Que tu gracia sea, Señor, a través de tu palabra, mi Dios, llegando a cada vida, Padre. Gracias, Rey eterno. Que esta palabra sea sanidad, Señor. Que esta palabra sea ungüento, Padre. Que esta palabra, Padre, traiga paz y descanso, Señor. Gracias, Rey eterno. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Puede tomar su asiento, padre hermano. Póngase cómodo. Que nada le interrumpa su enfoque de la palabra de Dios. Estaba Jesús y vino un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pareciera como que el intérprete de la ley se hizo el ignorante. Mire quién era, hermano. Intérprete de la ley. O sea, sabía lo que decía la ley, pero y no conocía solamente la letra, sabía interpretarla. A veces los creyentes, hermano, conocemos lo que dice la Biblia, pero nos hacemos los ignorantes. Tenemos la interpretación bíblica, pero nos hacemos los ignorantes. Porque a veces queremos hacer cosas que va de acuerdo a lo que nuestro cuerpo o nuestro pensamiento cree o pide. Pero que Dios no está de acuerdo. Así que vino, mire, y cuando usted hace eso, solamente, ¿qué hace? Solamente prueba a Dios. Lo cual quiere decir que esa idea y ese pensamiento no viene de Dios. ¿Se imagina cosa semejante? Querer probar a Dios. Querer probar a Jesús para probarlo. Porque su vida religiosa le impulsaba a probar a aquel que pensaban que era un impostor. Hermano, si usted va a probar a alguien es porque usted duda de él. Usted duda de él. Hay pastores, hermano, a los que yo conozco, a los que con facilidad debo predicar aquí. ¿Por qué? No tengo que probarlos, hermano. Sé quiénes son, conozco su testimonio, ¿ve? Sé quiénes son. Pero hay quienes a los que yo todavía tengo mis dudas y a ellos hay que probarlos. Entonces, parece que Jesús no pasaba la prueba ante los intérpretes de la ley, a pesar que la misma ley hablaba de Jesús. La misma ley hablaba de él. Y estos que eran intérpretes tenían que interpretar que la ley hablaba del Mesías y hablaba de Jesús.
Pero dice que vinieron y para probarle le dijeron, oye Jesús, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Hay creyentes que todavía no saben qué tienen que hacer para heredar la vida eterna. Hay quienes todavía, hermano, dudan de que tienen la vida eterna. Hay quienes dudan todavía de su salvación. Dudar de la salvación, hermano, es dudar de lo que Cristo hizo o no estar seguro de haber aceptado a Jesús y seguir sus estatutos. Si no estás seguro, tienes toda la razón de preguntarte, ¿qué puedo hacer? Ahora, cuando usted observa, la pregunta no es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cosa? Observe, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Todavía pensaban que aquello era por obras. El creyente no tiene que hacer obras para lograr su salvación. Las obras vienen como consecuencia de que el creyente ya es salvo. Las obras vienen como consecuencia de que el creyente ya tuvo una transformación. Y Dios se refleja en el creyente y Dios obra en la vida de las personas a través del creyente. Y eso es lo que la gente le dice, buenas obras. ¿Qué cosa haré? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Qué es lo que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Usted ya sabe qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? Si no, pues ahora lo vamos a saber. Y mire, la pregunta de Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? Mire. ¿Sabe qué quiere decir esa pregunta? Tú ya sabes qué tienes que hacer para heredar la vida eterna. Eso es lo que quiso decir en esa pregunta. Porque era el intérprete de la ley. Pero yo no entiendo, hermano. Pastores divorciándose y volviéndose a casar. Yo no los entiendo. ¿Por qué? Porque la pregunta de Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este hombre no era cualquiera, no era como usted y como yo, hermano. Era alguien que día y noche leía y releía y leía y leía la ley, que se la sabía de memoria y que sabía la intención de la ley y cuándo aplicarla. Lo sabía muy bien. Hermano, ¿y yo como creyente puedo usar pistolas? Digo, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Hermano, es que los tiempos están bien difíciles, hay tanta inseguridad en el mundo, hermano. Sí, pero no vamos a preguntarnos qué dice la ley de los Estados Unidos. Porque según la segunda enmienda de la Constitución, dice que todo ciudadano puede tener un arma. Pero ¿qué dice la ley? La ley de Dios para el creyente. Y a veces nos hacemos preguntas que no tienen sentido delante de Dios. Y pareciera que estamos esperando nomás que Dios diga, oh sí, mi hijo, claro que sí puedes traer un arma. Pero mire, hermano, es que tanta gente se mete a las iglesias y le disparan y mire, sí. Y ahora hay muchas iglesias, hermanos, que ya tienen gente armada adentro. ¿A qué le temen? ¿A morirse? ¿Usted no sabe para dónde va? ¿Todavía no sabe para dónde va? No, hermano, que mire, que... ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que has leído en la ley? Le dice. ¿Haciendo qué cosa le dará la vida eterna? Y le dice, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Cómo lo lees? Y mire, 27.
Aquel respondiendo dijo, amarás, o sea, sabía que decía la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, le digo, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué dice la ley al respecto? Y mi pregunta es, ¿por qué el intérprete de la ley no había pensado eso antes? Sí lo había pensado. Pero recuerda que lo que hacía era probar a Jesús. Él sabía muy bien. Como muchos creyentes saben muy bien lo que tienen que hacer, saben muy bien lo que Dios no nos permite hacer, saben las condiciones de la salvación, saben los requisitos de la salvación, y se siguen preguntando, hermano, ¿sí puedo hacer esto? Solo falta que me diga, hermano, ¿será posible que pueda abrir una cantina y le prometo que voy a diezmar? ¿Y qué dice la ley? Él sabía muy bien qué decía la ley. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué cosa tenía que hacer para ser salvo? Amar a Dios primero. No con el 50%. Aquí dice, ¿verdad? Dice, amarás al Señor tu Dios con el 100% de tu corazón, con el 100% de tu alma, y con el 100% de tus fuerzas y con el 100% de tu mente. Eso es lo que dice la ley. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y allí se cierra el libro de la ley. Hermano, nos la puso fácil. Tiene que amar a Dios más que a su trabajo, más que a sus hijos, más que a su familia, más que a su negocio, más que a sus deseos, más que sus afanes, más que su tiempo, más que todo, tiene que amar a Dios. ¿Ve? ¿Qué es algo? Está fácil. Y tiene que mirar, amar, tratar, mirar, ayudar a su prójimo como si se estuviera ayudando a usted mismo. O sea, aquí, hermano, aquí no hay que me cae mal, aquí no hay nada que me hizo daño, aquí, no. Y que quede claro, hermano, que no dice amarás a tu familia, dice a tu prójimo. Tu familia no entra bíblicamente como tu familia. Tu familia entra como tu prójimo. Y tienes que amar a tu familia igual que al vecino que te cae tan mal. ¿Y por qué, hermano, cuando nuestra familia le pasa algo estamos bien preocupados, desesperados? ¿Y por qué cuando vemos la necesidad de los vecinos no nos preocupamos tanto? ¿Se da cuenta cómo no amamos igual? Dice que veamos al vecino como si fueras tú mismo. Dice que tienes que amarle como si te amaras a ti mismo. Dice que tienes que servirle como si te sirvieras a ti. Dice que tienes que ayudarlo como si te ayudarías a ti. Dice que tienes que perdonarlo como tú quieres que te perdonen a ti. Y cuando logres eso, dice, tienes la salvación. Con razón dice que el mayor de todos los dones es el amor. Porque cuando usted logra amar de esta manera, usted obtiene la salvación. Así que la salvación no se obtiene viniendo a la iglesia. Usted viene a la iglesia porque aquí en la iglesia usted aprende cómo obtener la salvación. La iglesia básicamente es la escuela donde usted aprende. Y cuando usted pone en práctica todo lo aprendido en la iglesia,
en el día del arrebatamiento, usted se gradúa. Y ahí te entregan su diploma, le entregan su título, y muchos llegarán allá con premio, y muchos llegarán de panzazo como por fuego. O sea, depende de su calificación en cómo amó, depende de eso, usted pasará. Muchos llegarán allá y dirán, la alcancé a hacer, por poquito y me quedo. Porque la tentación estará tocando a sus puertas, porque conoce su debilidad y conoce que, a pesar de ser conocedor de la Biblia, no quiere aplicarla en su vida. Así que nuestro prójimo es nuestro vecino. El prójimo es cualquier persona que no es usted. Ese es su prójimo. Cualquier persona que no es usted. A esa tiene que amarla como usted mismo. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando llega el versículo 28, en ningún momento Jesús le dice, bien has hecho. Mira, observe. No le dice, bien has hecho. ¿Qué le dice? Bien has respondido. ¿Qué le quiere decir? Oh, tienes buen conocimiento. Oh, sí, lo sabe muy bien, le dice. Haces bien en conocerlo. Pero él no lo estaba haciendo. Pero era un intérprete de la ley. Sí, pero la interpretaba para otra gente. Venían a él y le decían, mira, mi vecino me robó una gallina, ahora ¿qué dice la ley? Y él se encargaba de interpretar. Mira, mi vecino andaba de cacería y me mató uno de mis animales, ¿qué dice la ley? Y venía e interpretaba la ley. Y la ley dice esto y esto, tienes que pagarle, tienes que recuperarle la pérdida. Él interpretaba la ley. O sea, conocía la ley, para los demás la interpretaba, pero para sí mismo no la interpretaba. Por eso hay muchos creyentes bajo riesgo de perder su salvación porque interpretan para otros, pero no para sí mismo. La pregunta es, ¿qué me dice la ley a mí? Para lo que yo estoy haciendo, ¿qué dice la ley? Para cuando yo miro a la muchacha que va pasando, ¿qué dice la ley para eso? Cuando yo quiero seguir teniendo las cosas del mundo, ¿qué me dice la ley para eso? A mí. Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, ¿qué dice la ley para mí? O sea, para mí. Y le dice, bien ha respondido, ahora que ya sabes esto, le dice, ve a hacerlo. O sea que no lo estaba haciendo. Y cuando lo haga, le dice, vivirás. Ahora, le hago esta pregunta. El intérprete de la ley estaba muerto. Le dice, ve a hacerlo y vivirás. Ok, la respuesta va de acuerdo a la pregunta que hizo. La pregunta era, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Tú estabas hablando de una eternidad. Haz estas cosas y vivirás eternamente. Esto es lo que tiene que hacer el creyente. El creyente tiene que aprender a amar a su prójimo, aunque sea un extraño, un desconocido para usted, aunque le haya hecho daño a usted, aunque el daño parezca irremediable.
e imperdonable, aunque lo parezca, su deber y su responsabilidad delante de Dios es amarlo tal y como es. A veces nosotros exigimos de la gente lo que Dios no está pidiendo. Somos nosotros, hermano. Somos nosotros los exigentes. Pero cuando vamos delante de Dios, Señor, mira, ahí vengo con mis debilidades, vengo con mis errores, Señor. Vengo ahí con mis fallas, Señor. Yo sé que he pecado, Señor, y hasta se dan golpes de pecho. Pero cuando tratan al prójimo, le exigen demasiado. Mire, hermano, aquel hombre que debía y se le fue perdonado, y que luego fue y encontró a alguien que le debía menos y no le quiso perdonar, es exactamente lo que le pasa al creyente. Somos muy exigentes con los demás, pero nosotros quieren que nos pasen por alto la ofensa. Entonces, no estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Al que se equivoca, ponte en el lugar de él y piensa: ¿qué quisiera yo que me dijeran? ¿Qué quisiera yo que me hicieran? ¿Cómo quisiera yo que me exigieran? Si yo estuviera en ese lugar, si yo estuviera en esa posición. Y ella va a tener que decir: no, pues yo quisiera que me perdonaran, ¿sabe qué? No hay problema, hermano, pásele. No hay problema, vecino. Al vecino, hermano, ¿qué tanto mal le hace a usted? Hágale bien. Hágale bien. Haga una comidita y llévese, hermano, que el vecino piense que lo va a envenenar, no importa. Aunque el vecino la tire a la basura por temor a que usted lo envenene. ¿Sí? Entonces le dice: ¿sabe qué? Haz esto y vivirás. Ahí está la clave, hermano, para que el creyente logre la vida eterna. No le exija a la gente más de lo que quiera que a usted le exijan. Mida a los demás con la vara con que lo van a medir a usted. O con la vara con que usted mide, con esa lo van a medir. Hay tantas cosas en la Biblia, hermano, que se nos olvidan a la hora de aplicar el juicio. Iba a decir la justicia, pero no, el juicio. Y dice, versículo 29, pero él, este intérprete de la ley se parece a muchos cristianos de hoy en día. Sí, conocen la Biblia y no la aplican para ellos. No saben quién es su prójimo. ¿Sí? No saben quién. Y aparte tratan de justificarse. Mire, Jesús ya le había dicho, bueno, ya conoce la ley, ¿qué dice la ley? ¿Qué es lo que lee la ley? O bueno, que tengo que amar a mi prójimo, a Dios primero, sobre todas las cosas, y ahora tengo que amar a mi prójimo también. ¡Oh, perfecto! Tú ya, lo hiciste bien. Pensaste muy bien. Si lo hubiera publicado en Facebook, hubiera tenido muchos likes. Muy bien. Pero ahora dice, ahora que yo lo pusiste en Facebook, ahora ve a hacer lo que pusiste en Facebook. Ya lo publicaste. Ahora ve a hacerlo. Ahora ve a hacerlo. Y entonces se volvió a ser el ignorante. Bien ha respondido, esto vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Este hombre era intérprete de la ley y no sabía interpretar la misma ley que él estaba mencionando.
pero sí era intérprete. Eso es como decir que Moisés era tartamudo cuando iba a ser faraón de Egipto. Cuando había estudiado en las más grandes academias y escuelas de aquellos tiempos, había tenido los más grandes maestros, y ahora resulta que cuando Dios lo llama es tartamudo. Y el que debió ser tartamudo por ignorancia iba a ser el intérprete de él, iba a ser la boca de él. Si aquí, hermano, el que no sabía nada era Aarón, el ignorante era Aarón. Y Dios puso a un ignorante para que hablara por el tartamudo que había estado con los mejores maestros de aquel tiempo. Eso es justificarse. Justificarse. Es que no sé predicar, hermano, es que no sé hablar, es que no sé decir, es que yo soy bien tímido. Y cuando usted los mira como son, dice, ¿este es el tímido? ¡O de veras! Y uno dice, este es el tímido que no sabe decir nada. Y uno se da cuenta que estuvo con los más grandes maestros. Se da cuenta uno que aprendió hasta hablar por los codos. Sí, y uno dice, ¿este es el tímido? Y entonces dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Usted piensa que era un intérprete? ¿Usted piensa que nunca nadie le había preguntado eso a él? Pero primero quería probar a Jesús y después quería justificarse. Cuando la persona quiere justificarse, se vuelve un ignorante. Pero cuando quiere discutir, hermano, tiene conocimiento, hasta las mentiras se le hacen ciertas. Hasta ellos mismos se creen sus propias mentiras. Sí, hermano. Así que dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces esta pregunta da pie a la historia. La historia está allí, hermano, a causa de esa pregunta. A causa de la ignorancia del intérprete de la ley, viene esta historia. Ahora, tomen en cuenta esto, hermano. Las historias bíblicas son vivencias. Las historias bíblicas es lo que vivían en aquellos tiempos. La gente viajaba por los desiertos. Acuérdense que no había autobús, no había carros, no había carreteras. Se guiaban por los cerros y decían, aquel camino te va a llevar para allá. No te vayas por aquel camino porque ahí te salen muchos asaltantes. Y había muchos caminos en donde la gente se dedicaba a asaltar a los viajeros y entonces les robaba y los dejaba tirados y muchos quedaban muertos. Entonces era algo que ellos entendían muy bien, comprendían muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. Probablemente para a usted les sea extraña esa historia, pero para ellos no era extraño. No era extraño. Y entonces él empieza a contar la historia y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un sacerdote que sabía que tenía que amar a su prójimo como a sí mismo, pero que a él le hubiera gustado que si lo asaltaban, lo dejaran ahí tirado. Y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, el levita que también conocía la ley, sabía que tenía que amar a su prójimo como a sí mismo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, dijo, no, si a mí me asaltan que me dejen tirar. Y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Hermano,
esta historia quizá para usted, hasta donde la hemos leído, parece que no tiene nada. Pero una vez más, esta historia eran vivencias. Esta historia era terrible lo que les estaba contando Jesús. Ellos no se quedaron como usted diciendo, eso ya lo he leído, eso ya sé. No. ¿Por qué era terrible? Porque lo peor que ellos miraban era un samaritano. Porque los samaritanos no eran considerados judíos, eran considerados de mezcla con los asirios. Ya no eran genuinos. Y muchos de ellos, inclusive, ya no eran ni judíos, genéticamente hablando. Porque si un hijo de una judía o una israelita con un asirio, el hijo ya no es 100% judío. Y si este se casa con otro asirio, ya la sangre se va perdiendo. Así eran ellos. Entonces esta historia era terrible a los oídos de los judíos y era terrible a los oídos del intérprete de la ley. Lo que estaba haciendo ahora Jesús era probando al intérprete para saber cuál iba a ser la respuesta del intérprete. Porque el intérprete tenía que apoyar al sacerdote de la ley y al levita que también conocía la ley. Y como ambos estaban dentro del templo, él podía verse orillado a apoyarlos y a rechazar al samaritano. Entonces, Jesús lo pone en una encrucijada para ver si iba a ser justo en su juicio. Y entonces le dice, un samaritano que iba de camino, hermano, puso el samaritano Jesús a propósito. Lo puso a propósito para llegar y tocar el celo del intérprete, para que entendiera que no solo los judíos eran su prójimo. Así es, amén. O sea, no solo su familia es su prójimo, hermano. No solo los cristianos son su prójimo. También son los de las demás religiones, los árabes, los hindúes, los musulmanes, los ateos. También, hermano, los satanistas, todos son su prójimo. De acuerdo a lo que está diciendo Jesús, todos son su prójimo. Y como seguían ellos, o las costumbres que tengan, o lo que ellos hagan, no le cambia el título de prójimo. O el mal que le haya hecho a usted, la ofensa que le haya hecho, no le cambia el título de prójimo. Por lo tanto, tiene que amarlo de igual manera. Una cosa, hermano, es que no estemos de acuerdo con las lesbianas y los homosexuales, y otra cosa es que no los ame. Si uno de ellos necesita ayuda, usted tiene que ir y ayudarle. Si uno de ellos necesita de mí, yo tengo que ir, hermano, y prestarle ayuda. Independientemente de su condición, de lo que piense, de sus desviaciones y todo lo que usted quiera. Independientemente de que si usted está de acuerdo con ellos o no, usted puede estar en desacuerdo, pero eso no quiere decir que usted no le puede dar la ayuda. ¿Por qué? Porque usted tiene que brindarle el servicio como quisiera que se lo brindaran a usted, porque tiene que ser como usted mismo. Tenemos que entender, hermano, que el prójimo no es solo nuestra familia, no es solo el grupo de cristianos de nuestra iglesia, no es solo el pastor y los miembros más importantes de la iglesia. No, hermano, son todos los que usted cuando sale afuera, usted los mira. No importa lo que están haciendo, están fumando, se están drogando, se están emborrachando, son su prójimo. Ahora vamos a otro punto. Ese que se está emborrachando, que está drogando, que está fumando, si usted estuviese en esa condición, ¿le gustaría que alguien saliera de la iglesia y no le dijera nada?
Ahora, conociendo usted su salvación, conociendo usted a Jesús, sabiendo el cambio que Jesús puede hacer en nuestras vidas, ¿le gustaría que alguien saliera de la iglesia y lo viera a usted allí haciendo lo que hace y no decirle que hay esperanza? ¿Se da cuenta que no estamos tratando a la gente como nuestro prójimo? ¿No estamos amando a los demás como nuestro prójimo? Cuando usted le permite en su casa a sus hijos que hagan lo que quieran, hermano, usted no lo está tratando como a su prójimo. Porque usted sabe el camino que llevan y sin embargo, cuando no le llama la atención y no le dice nada, usted no los está amando como a su prójimo. Esto del prójimo, hermano, tiene mucha tela de donde cortar. Tiene mucho, porque se trata de amarlo. No solo prestarle un servicio, de amarlo, de mirar hacia dónde va, de mirar el camino que lleva. Con esto, hermano, de contagio y todas estas cosas, ¿cuánta gente se ha ido de este mundo, hermano? Y muchos se han ido sin Dios y sin esperanza. Porque hubo mucha gente que no los trató como prójimo, no los amó como prójimo. Decían amar a Dios, pero al prójimo no. ¿Y cuántos se fueron sin esperanza? ¿A usted le gustaría que lo trataran así, hermano? Todo lo que nos miran por las redes sociales, ¿le gustaría que los trataran así? ¿O le gustaría que alguien se hubiera detenido y le hubiera dicho, mira, hay esperanza, mira, si te vas, pues llévate a Jesús? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Cuántas veces Dios dijo que quería misericordia? Porque misericordia quiero y no sacrificios. La misericordia es mejor que la vida. Y resulta que lo vio y fue movido a misericordia. Ahora, mire, el creyente debe tener misericordia de su prójimo. Y cuando usted aplica la misericordia hacia su prójimo, esto quiere decir que el creyente tiene que hacer algo. No se trata, hermano, de que lo vi al prójimo y diga, ay, pobrecito. Eso no es misericordia, eso es lástima. Si hay un pobrecito, hermano, pobrecito el diablo que no tiene esperanza. Sí, hermano. Pero todo el que tiene vida tiene esperanza. Amén, amén. Pero es tu prójimo el que le tiene que llevar la esperanza. Somos nosotros los que le tenemos que llevar la esperanza a aquel que está desesperanzado. Que quizá se refugia, hermano, en las drogas, en el alcohol, porque piensa que ya no tiene esperanza. Somos nosotros los que decimos amar a Dios y amar al prójimo, los que tenemos que ir a ellos. ¿Cuándo vamos a empezar a amar al prójimo? Mire, este hombre fue movido a misericordia. Y cuando fue movido a misericordia, fue movido a caminar y a hacer algo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Usted quiere alcanzar misericordia? Tiene que tener misericordia. Tener misericordia, hermano, quiere decir que va a caminar a hacer algo. Eso es tener misericordia. Cuando usted ve a una persona con problemas y usted se ha movido a misericordia, vaya y haga algo. Porque entonces no es misericordioso. Es un religioso que nada más tiene lástima de los demás. Y entonces fue movido a misericordia. Y cuando fue movido a misericordia, mire lo que hizo. Se acercó. La misericordia hace que te acerques. Y acercándose, mire, empezó a actuar en favor del que tenía la necesidad. Vendó sus heridas,
le echó aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y se quedó a cuidar de él. O sea, hizo todo, hermano, para que se recuperara de la condición en que se encontraba. Entonces, cuando el creyente ha movido a misericordia, es porque va a caminar a hacer algo para que aquella persona salga de esa condición. Si no te mueves a hacer algo, hermano, no eres misericordioso. No eres misericordioso. Solo tienes lástima. La lástima no le ayuda a nada, a nadie. En nada a nadie. La misericordia sí. Porque la misericordia te mueve a que te acerques primero. A que observes, a que veas, a que investigues cuál es la necesidad. Y después empiezas a actuar de acuerdo a esa necesidad, tratando de que la persona salga de esa condición. Así que lo primero que hizo fue acercarse. Ya que estaba cerca, vio que estaba herido y entonces dijo, antes que otra cosa es necesario que se le curen esas heridas. Y cuando le curó las heridas, dice, le echó aceite encima del vendaje, le echó aceite y vino y luego lo cargó. O sea, no lo dejó tirado. No lo dejó tirado. O sea, le dio seguimiento. Lo siguió teniendo cerca. No se olvidó de él. Lo cargó, dice, y lo llevó al mesón, lo llevó a un lugar seguro. Así es. Así tiene que caminar el creyente, a llevar al prójimo hacia un lugar seguro. Tienes que llevar a tu prójimo hacia un lugar seguro. ¿De qué estamos hablando, hermano? De lo que tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna. ¿Ves? Lo llevó al mesón, lo llevó a un lugar seguro y se aseguró que estaba bien. O sea, cuidó de él. Se aseguró que estaba bien. Nosotros como creyentes, hermano, venimos a la iglesia, nos vamos a la casa, regresamos a la iglesia, nos volvemos a la casa y el prójimo, está bien, hermano. ¿No has visto a nadie tirado? ¿No hemos visto a nadie que lo han asaltado? A muchos lo han asaltado la tragedia, hermano. A muchos los han asaltado la enfermedad. Muchos han sido asaltados y están tirados, hermano. Muchos están sufriendo con heridas. Y son nuestro prójimo y no lo hemos visto todavía. Parecemos levitas y sacerdotes. Sí, como todo religioso. Se me pega. Ay, no tengo tiempo. Ay, cuando venga de regreso le ayudo. Otro día, mire, se quedó la noche ahí con él. Otro día al partir, sacó 2 denarios. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Mire, lo tomó como si fuera parte de él, como si fuera su familia. Por eso lo ponen de ejemplo como su prójimo. No le digo, mira, ahí te dejo este desconocido, cuídalo. Mire la expresión, hermano, cuídamelo. Como si fuera parte de él. Cuídamelo. Lo dio al mesonero y le digo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te pagaré cuando regrese. Mire esto. No digo, yo le ayudo cuando regrese. No, lo llevó a un lugar seguro, se aseguró que estaba bien, se aseguró de que las heridas le fueran sanadas y entonces se fue a sus negocios, se fue a sus afanes, se fue a todo lo demás que tenía que hacer y prometió regresar, pero lo dejó sano en un lugar seguro con sus heridas vendadas
y sabiendo que cuando iba a regresar lo iba a encontrar. Y yo te pagaré cuando regrese. Esto parece una historia sencilla, hermano, pero es más profunda de lo que usted cree. Porque hasta ahora no hemos visto un solo prójimo. Sí, hermano, pasamos y la gente pasa, se va, viene, y usted, ay, para fulano, ay, para la vecina, de aquella casa, o sea que no ha visto ningún lisiado, ningún enfermo, ningún herido, nadie que le hayan robado. ¿Cuánto ha robado este maldito virus? Y los creyentes no han visto nada todavía. O sea, no han visto prójimos todavía, hermano. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces desenvaina la espada y se la clava al intérprete. Le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? Hermano, eso es lo que sintió el intérprete. No es lo que hizo Jesús, es lo que sintió el intérprete. Porque eran muy religiosos, aferrados a lo que creían, aferrados al sacerdote, levita. No, ellos tienen... Sintió como que Jesús desenvainaba la espada y se la clavaba cuando le dice: ¿quién de los 3 es el prójimo? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Yo me imagino el intérprete de la ley, agachado, meditando, reflexionando, pensando en lo que iba a contestar. No quería contestar eso. Él quiso haber dicho: el sacerdote, el levita. Había en su interior un orgullo que le impedía decir que el samaritano era mejor a los ojos de Dios que los que se creían que estaban cerca de Dios. El levita, el servidor del templo, el sacerdote, el que ofrecía sacrificios para presentar el perdón traía el perdón de Dios a la gente. Sin embargo, no sabía quién era su prójimo. Entonces le dice, callando, cabizbajo, le dice. ¿Ya vio lo que le contestó? Mire, ¿por qué no dice el samaritano? ¿Por qué no dice el samaritano? ¿Acaso no le estaba preguntando eso? ¿Quién de los 3? ¿Cuáles 3? El levita, el sacerdote y el samaritano. ¿Cuál de los 3? Mira, hermano, le digo, había un orgullo en su interior bien aferrado. Había un rencor, un odio hacia los samaritanos. Eran lo peor que yo podía ver. Mira, así hay muchos creyentes que ven a los de afuera. No, si es el borracho el último. Sí, pero tú eres el prójimo. ¿No ves que lo asaltaron? ¿No ves que está tirado? ¿No ves que lo hirieron? ¿Tiene heridas? Necesita que vayas, necesita que lo limpies, que lo cures, que lo subas a tu caballo y que lo lleves contigo, lo metas al mesón y entonces te vayas a tus quehaceres. Él dijo: el que usó de misericordia. ¿El que usó de misericordia? Pero si era el samaritano. Había un rechazo, hermano. Había un rechazo. El creyente no puede sentir el rechazo por nadie. Ay, pero la prostituta no puede sentir el rechazo, hermano. ¿No ves que es tu prójimo?
¿Quiénes estarán orando para que los asesinos sean salvados? ¿Quiénes estarán orando para que los jefes de los carteles de la droga sean salvados? La gente pide por justicia. Aún los cristianos piden justicia, pero no aplican misericordia. La misericordia va más allá de tu orgullo, más allá de tu dolor, más allá de lo que has sufrido. La misericordia va más allá. Porque Dios aplicó misericordia con nosotros y fue más allá, entregando lo único que tenía, su único hijo, hermano. Dios fue más allá con su misericordia y hizo que lo trataran cruelmente, hermano. Así es. ¿Quién pues de esos tres te parece a ti? Mire. No le dice quién de esos tres dice la gente. No, a ti, en tu corazón, ¿quién de esos tres te parece que era el prójimo? Dice, el que usó de misericordia. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. ¿Cuál es el mensaje, hermano? ¿Cómo lo voy a explicar, hermano, si ya lleva casi una hora predicando? El mensaje es bien simple. Ve y haz tú lo mismo. Ese es el mensaje. Ve y haz tú lo mismo. Miremos a la gente la necesidad, hermano. Necesitan salvación, necesitan vida eterna. Vaya a la gente que tiene el dolor, hermano. El creyente ya no ora por la gente. Antes los creyentes se paraban en la calle y decían, ¿sabe qué? Véngase, vamos a orar. Así decían los creyentes antes. Ahora, sacan la libretita, hay que apuntar su nombre, vamos a orar. Ahí vamos a estar orando en la iglesia, ¿ok? Y ni siquiera va a la oración. Apunta el nombre y ni siquiera va a orar. Esos son los creyentes de hoy en día. Antes decían, tiene un problema. Sí, mire lo que está pasando. Oh, véngase, deme la mano, vamos a orar aquí. Y oraban ahí en la calle, hermano. Ahora no. Ahora, vaya, lléguese a la iglesia y vamos a orar por usted. ¿Sí? Pero si tiene la necesidad ahorita, hay que curarle las heridas ya. Y después de que le haya curado las heridas, que se sienta mejor, de seguro que se le va a subir al caballo y se lo va a traer a la iglesia. Aleluya. Ve y haz tú lo mismo. Vamos a terminar. Va el libro de Miqueas, capítulo 6. Miqueas. Miqueas, estás casi al final del Antiguo Testamento. Miqueas. Está Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Miqueas 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Santísimo? ¿Me presentaré ante Él como holocaustos con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Le daré muchos ayunos al Señor? ¿Qué es lo que le voy a dar? ¡Oh hombre! No te hagas el ignorante. Él te ha declarado lo que eres bueno.
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muchos, los que bien les va, solo se humillan ante Dios. Porque a veces aplicar justicia requiere que usted salga perdiendo o que su familia salga perdiendo. ¿Qué es lo que pide Dios, hermano? Que tenga cuidado cuando aplica la justicia y que tenga cuidado de aplicar misericordia. Ahora, aplicar misericordia, ¿ya entendió lo que es aplicar misericordia? Es caminar y aplicar la misericordia. No es decirle pobrecito, no es decirle, ay, luego voy a orar por usted, hermano. No se preocupe, es caminar y vendar las heridas en el momento. Eso es aplicar la misericordia. Y entonces, ve y humíllate ante Dios. Eso es lo que Dios quiere. Esto, hermano, es bien profundo, porque hemos llegado a tiempos finales en que lo que la gente necesita es la salvación. Y en el camino de no ser salvos, han sido asaltados por muchas tragedias, han sido heridos, hermano. Y nosotros los creyentes somos los que tenemos que ir y vendar las heridas. Somos los que tenemos que cuidar de ellos. Somos los que tenemos que darle seguimiento. Somos los que tenemos que traerlos. El pastor no siempre pasa por donde están los heridos. Al menos por los heridos que usted mira en el camino. Por eso le corresponde al que va pasando en el camino. A ese le corresponde sanar las heridas. Hay gente que yo me voy a encontrar uno en el camino y me va a tocar a mí. Pero usted que va pasando y ve las heridas, hermano, usted es el encargado de vendar las heridas. Oye, ¿cómo le hago, hermano? Voy a tener que empezar la predicación otra vez. ¿Qué lee la ley? ¿Qué dice? No nos hagamos ignorantes. Conocemos lo que la palabra de Dios dice y sabemos lo que es ahora aplicar misericordia. Póngase de pie. El tiempo es apremiante. El tiempo es apremiante. Cada día la gente se está yendo sin Cristo. El diablo ha tramado algo que se ha llevado a la gente sin el Señor. Afortunadamente, Dios es un Dios de misericordia. Y no todos de los que se han ido sin el Señor serán condenados. Yo estoy seguro. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y Él aplica su justicia de acuerdo a su justicia, no de acuerdo a la nuestra. Cierre sus ojos, vamos a orar. Poderoso Dios, gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor. Padre, en este tiempo tan difícil, Señor, ayúdanos a nosotros como creyentes, Padre, a reflexionar, Señor, a tomar nuestro lugar, Señor, y llevar a cabo el trabajo en tus negocios, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que saliendo de este lugar, Señor, o levantándose de ese lugar, los que están al frente, Señor, de este video, Padre, que reflexionen, mi Señor, y que entendamos, Padre, que lo que tú quieres es que apliquemos misericordia, que empecemos a amar a nuestro prójimo y que empecemos a verle las necesidades espirituales, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, muchos han sido heridos en la batalla de esta vida, Señor. Muchos están pasando por tragedias, Padre. Señor, abre nuestros ojos para que veamos la necesidad, Padre. Eso es lo que tú demandas, eso es lo que tú pides, Señor. Que te amemos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Y que aprendamos a amar y aplicar misericordia en los necesitados, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, despiértanos, mi Dios. Despierta a tu pueblo, Señor. Que ya nos levantemos del sueño, mi Dios. Que ya nos levantemos de entre los muertos, Señor. Que ya despertemos, Padre, y que entendamos la realidad que estamos viviendo. Dios eterno, en el nombre de Jesús. Mientras vamos a nuestros hogares, Señor, que tu palabra siga golpeando, Señor. Que tu palabra siga tocando. Que tu palabra, Señor,
lleve a cabo el propósito por el cual tú nos llamaste y nos salvaste, Señor. Gracias por tu fidelidad, poderoso Dios. Engrandece tu nombre en nuestras vidas, Señor. Y añade a aquellos que han de ser salvos, Padre. Sí, amén. Que cuando sanemos las heridas, Señor, En el nombre de Jesús. ellos, Padre, entiendan tu misericordia, Señor. Gracias, Santo. Gracias, poderoso Dios, que tu Espíritu Santo lleve a cabo el propósito, Señor. Gracias, Rey Eterno. En el nombre de En el nombre de Jesús.